Les comento quienes me acompañan esta noche. Socorro Villamayor es diputada provincial por Salta. Roque Cornejo Avellaneda es abogado, senador provincial por La Libertad Avanza. Socorro también es abogada. Y Jorge Lolo Paz, un colega que es doctor en economía, investigador, docente de la UNSA, de importante trayectoria, muy conocido en Salta y en la región, y viene a apoyarnos seguramente con datos que son ciertos, que tienen fundamento, y eso nos va a brillantar seguramente la charla de esta noche. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Socorro, tenemos una serie de diagnósticos sobre la situación económica, sobre la situación política, y los políticos que vienen a solucionar el problema a la gente no logran encontrar el camino para darle solución a las cuestiones que ellos mismos diagnostican. ¿A qué se debe eso? Yo creo que estamos pasando un momento muy sensible, muy delicado a nivel mundial. Perdón, omití decirte, la pregunta no es por el momento, porque digamos, esto apunta a los problemas que vivimos en la democracia desde 1983, ¿no? Venimos diagnosticando, venimos analizando, decimos qué y cómo, o a veces no decimos cómo y hacemos, pero lo que no se ve es la solución, porque la gente sufre y vive siempre con problemas, ¿no? O genérica la pregunta, ¿no? No, genérica la pregunta. Es bien específica. ¿Por qué los políticos no dan solución? No sé, vos te dedicas a la política, debes pensar... Sí, pero es que no considero, me parece que no es que no se da solución. Me parece que la Argentina padece desde hace muchísimos años malos gobiernos. Vos fijate, vos me decís no es un tema de actualidad, pero sí, si vos mirás hoy donde tenemos un nuevo presidente que dice que su agenda se basa particularmente en la economía, te demuestra que la gente ha votado a alguien que le está diciendo te voy a ordenar la economía. ¿Por qué? Porque es cierto que venimos de muchos años donde la economía, que es el motor del progreso, no ha sido priorizada. Se han priorizado otros intereses. Y yo creo que eso es lo que ha padecido Argentina. Se ha combatido el capital. Se ha combatido al capital, claro. Me parece que no es que el político no esté dando soluciones, me parece que hay a veces decisiones políticas desde la macro que no beneficiaron. Y más allá del ímpetu de la buena voluntad, la estrategia que pueda tenerse desde las regiones, si vos tenés un país cuya cabeza no está encaminado, difícil es que puedas cambiar una realidad. Vos decís que esto es histórico. Para mí es histórico. Por lo menos para lamentablemente nosotros, en Argentina para es nosotros histórico. digamos, desde el 83 para acá, porque tenemos posibilidad de decir, lo vivimos de alguna manera, ¿no? O sea, vos un poco estás diciendo, todos los gobiernos tuvieron muchas cosas malas. Hemos tenido falencias claras, sí. Y esa es la razón probablemente por la que no se encuentran soluciones. Vos fíjate el lugar, acá tenemos un gran, como decías vos, lo has mencionado recién, como una persona que conoce estadística. Argentina, ¿en qué lugar del mundo se encuentra en este momento? Si uno dice, entre las potencias del mundo, ¿en qué lugar está la Argentina hoy? Depende del indicador que uses, pero digamos, si usás un indicador, índice de desarrollo humano, por ejemplo, que mide 3 dimensiones de la vida de la gente, mide la dimensión económica, la educación y la salud, y estamos en un puesto 40, 50 entre los países del mundo. Por ahí flotamos, digamos, 40, o sea, 50, subimos, gracias. bajamos, Y eso ubícala a la gente, en la tabla de posiciones estamos donde ahí, en el lugar y 40. de la mitad un poco para arriba. O sea, esa es Argentina que no se mueve. O sea, lo que es interesante de indicadores de ese tipo es que a pesar de todo esto, de los cambios de gobierno, digo, no hemos sido capaces ni de avanzar, ni tampoco hemos caído demasiado. Entonces está claro que no se vienen dando soluciones. ¿Y tu opinión, Roque? Yo creo que uno siempre habla de qué lugar habla uno, ¿no? Uno se pronuncia del lugar de donde vivió uno, donde nació uno, cómo le tocó a uno vivir la vida, cómo se formó, cómo se preparó, pero también trata desde una función pública tratar de tomar cierta abstracción y también un criterio histórico. Comparto con vos que, por supuesto, los argentinos en particular toman a la política y a los políticos como
una raza, podríamos decirlo de determinada manera, de funcionarios que no han sabido resolver problemas que corresponden a cuestiones de la cosa pública, ¿no? Hablamos de la política, de la cosa pública. Por otra parte, han visto, como decía acá Socorro, en eso coincido, en el fracaso constante desde el punto de vista macroeconómico. Acá tenemos alguien que nos está observando detenidamente con rigor científico. Y desde nuestro punto de vista de La Libertad Avanza, por supuesto, creamos que era fundamental un cambio no solamente desde el punto de vista económico, no solamente desde el punto de vista político, sino también, como habló el presidente, desde el punto de vista moral. La dirigencia política ha colapsado en el 2023 y por eso ha emergido La Libertad Avanza, no solamente a través de un presidente, sobre todo, por supuesto, sino también ante una nueva forma de hacer política y un nuevo espacio que es La Libertad Avanza. En ese sentido, nosotros de La Libertad Avanza creemos que las reformas económicas, las reformas políticas son urgentes, necesarias y prioritarias, pero también es importante no una reforma moral, sino volver a nuestras raíces morales. Es importante que la conducta ética y moral de un funcionario público, de un legislador, de un político, de un presidente, de un gobernador, sea representativa de la sociedad que lo ha elegido. Yo creo que hubo durante los últimos 20 años, sobre todo, una gran distancia entre lo que la política quería hacer y que hizo y lo que la sociedad reclamaba y necesitaba. Bueno, a eso iba mi pregunta, pero ahora decime, evidentemente la gente votó un cambio y obviamente... Y estamos viviendo ese cambio. Ese cambio se está viviendo. La pregunta es, ¿dónde cree que está el límite de la gente en soportar las situaciones que se están viviendo? Porque hay mucho sufrimiento en la gente, tiene muchas angustias, digamos, para llegar a fin de mes. Hay un sector que está muy castigado. Reconocemos, yo creo que todo el mundo reconoce que el gran embate que se hizo sobre la inflación fue altamente exitoso. Pasar de más del 200% de inflación a más de un 30% de inflación es espectacular, pero bueno, eso lleva a un sacrificio, una consecuencia de sufrimiento de mucha población. ¿Dónde está el límite de la gente? Es que la gente, como decís, era muy consciente que Argentina estaba en terapia intensiva. Tenemos que ser conscientes y recordar que venimos de un 211% de inflación acumulada, 13 puntos de PBI se imprimieron. El país realmente, la inflación, mucha gente compraba el lunes y no sabía cuánto estaba el viernes o el otro día. Entonces la gente es consciente del sacrificio que hay que hacer para no volver atrás. ¿Hasta cuánto o hasta cuándo, decís vos, las personas van a resistir? Bueno, eso lo va a decir el soberano. Yo soy optimista de que la gente entiende el sacrificio que estamos haciendo todos, porque en octubre se ganó una elección, que creo que mejor referéndum que eso, mejor encuesta que eso no existe. Ahora ustedes no la gente La Libertad Avanza ganó en todo el país. No tienen un estudio, un pálpito que les indique hasta dónde se pueda prestar el cinturón, digamos, a la gente. Porque pero está claro que todo el mundo está contento de la baja de la inflación. Es más, yo te diría desde el punto de vista profesional que yo creo que fue muy rápido y no creo que logre bajar la inflación en muchos años todavía. Los países vecinos que han trabajado sobre inflaciones parecidas han demorado 6, 8, 10 años. Nosotros en 2 años nos hemos puesto a la Argentina en un 30%, y para tener el altibajo no es que se va a domar esto, porque hay muchas cosas que corregir. Ese es mi punto de vista, ¿no? Pero yo creo que hay que estudiar, analizar hasta dónde llega la cosa, porque si no, la gente aguanta hasta donde puede, después ya no aguanta. Sí, y de La Libertad Avanza... Por ahí no tienen una visión de eso. De La Libertad si no tienen Avanza... la respuesta... No, sí, es que de La Libertad Avanza claramente hay un rumbo. Es la primera vez que yo veo en mi vida que un político lo que prometió en campaña lo está cumpliendo. Nunca, jamás vi eso. Es la primera vez que yo veo que un político dice voy a hacer esto y esto y esto. Y lo está haciendo. Creo que es histórico las reformas que estamos viendo a nivel legislativo en el Congreso de la Nación. Creo que es histórico el trabajo que están haciendo los legisladores desde las comisiones hasta las sesiones. Nunca he visto yo tanto. Pues eso es una mirada. Yo iba caminando, íbamos a un café, íbamos caminando por la calle, íbamos a visitar a un vecino y estaban viendo las sesiones del Congreso. Después vuelvo sobre el tema del límite, porque a mí me pero con interesa este detalle, mi señora me había pedido el domingo a la noche, por favor, que vaya urgente a buscar una cuestión que necesitaba. Fui a 3 comercios distintos, almacenes distintos, ¿no?, del barrio, y porque no conseguía lo que necesitaba, pero en todos estaban poniendo la cadena nacional, siendo que tenían la posibilidad de cambiar, de poner, que tenían cable, estaban todos viendo el discurso
del presidente. Y eso realmente yo lo tomo muy positivo. No me cabe ninguna duda a mí que la gente, en la gran mayoría, está entendiendo perfectamente cuál es el rumbo del país y hacia dónde estamos llevando. Y entiende que no hay receta mágica. Porque la receta mágica, populista, peronista, evidentemente fracasó. No podemos volver atrás. Está bien. Jorge, si tuvieras que dar 3 indicadores que definan la situación actual argentina, ¿cuáles serían? Bueno, en primer lugar, no estoy de acuerdo que se haya logrado un ataque profundo a la inflación. No dije profundo, es un buen ataque que se ha hecho. Un ataque moderado, porque digo, acá hay que ser cuidadoso de los puntos de referencia a partir de los cuales uno mide avances. Uno habla de 200% y eso sucedió en la última etapa. En la última etapa del gobierno anterior, del gobierno de Fernández. Sí. O sea, eso fue un pico. Como fue un pico, la pobreza llegó al 47%. Una 55. Es como la pobreza. Bueno. Vos fíjate que hoy la bandera de los de Milei es bajamos al 30. Claro, del 50, ese valor, pero 55. se parte del 50 de Fernández, bueno, que fue el último indicador altísimo, y ellos lograron llegar al 30, que es el eterno de la Argentina. Pero dejaron el país en eso, ¿no? Esa es la realidad. El marco teórico tiene que ser real. Espera un poco, esperá. No el ideal. No, espera un poco. Pues, yo te escuché perfecto el diagnóstico. Escuchemos, hablemos de uno, si no nos sentimos, si no parecemos porteños, hablamos toda la vez. El gobierno de Kicillof, cuando estaba como ministro de Economía Kicillof, tenía una inflación similar a esta, el 25%. Y en pero sin sinceramiento de tarifa, ¿no? En Buenos Aires. Perdón, la inflación medida por el IPC, como la estamos midiendo hoy, con la misma canasta de 2004, con todo el mismo aparato estadístico de medición, lo teníamos en ese momento y la inflación medía un poco menos que lo que está midiendo ahora. Por eso digo que no estoy de acuerdo con ese diagnóstico de que tenemos una inflación baja, tenemos una inflación moderada alta. ¿Qué pasó? Fíjate, en el momento... Perdón una cosa, porque me entendiste mal. No dije que sea baja, dije que bajamos el pico de más del 200% al 30%. Pero el 200% de ese pico, sí, es el mismo pico ¿de dónde él partió? ¿De dónde él partió? 47, casi 50%. Datos aislados no te dicen la verdad de la cosa. Entonces, claro, hay que ver la película. Claro. Hay que ver la película, porque si yo me fijo en 2 fotos, y eso engaña. Pues miro una foto acá, y sí, efectivamente, depende de dónde ponga, qué foto utilizo para medir esto que está pasando hoy. Bien, te escucho. Entonces sucede, bueno, Chile, Uruguay, que vos nos mencionaste, los países de la región, tienen la inflación en un año, la inflación que nosotros tenemos en un mes. Pero no tuvieron kirchnerismo. Obvio. No tuvieron kirchnerismo, ¿no? Hay que 20 años en kirchnerismo. Pero perdón, yo si hablamos todo, no vamos a entender. Bueno, pero es que estamos colaborando. Pero déjalo expresar. Mirá, vamos a hacer una cosa, vamos a un corte, así yo ordeno la mesa y enseguida volvemos.